uno, hacerle la clase de urinario de nuevo. Si alguien dice, no, o sea, que no me quedó algo claro, lo quiero volver a ver, bueno, tiene la opción también de asistir a las 17:40 en R100. ¿Ya? Esta clase está subida, no sé si alguien me dijo que no estaba, entiendo que tiene que estar tanto los apuntes como esto de ¿sí? Bien, cuando hablábamos nosotros de la corteza renal, acuérdense que el riñón se divide en corteza y médula. Y a nivel de médula, nosotros vamos a encontrar determinados elementos que pueden ser propios o pueden ser comunes también con la médula. ¿Qué elemento es un elemento propio? Un elemento que yo no voy a poder distinguir en otra zona que no sea corteza renal. Los corpúsculos renales, por ejemplo. Los túbulos contorneados, sean proximales o distales, también son elementos exclusivos de corteza. Rectos proximales, rectos distales, colectores, ramas delgadas, ascendentes y descendentes son elementos que yo encuentro en médula. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué elemento podría estar en ambos segmentos? Corteza y médula, recto proximal, recto distal, colectores. Las ramas delgadas, descendentes y ascendentes son exclusivas de la zona medular. Bien, lo que estamos viendo acá, de aquí habíamos llegado, habíamos nombrado el glomérulo, el ovillo de capilares, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, ese epitelio plano. Aquí veíamos el nacimiento del túbulo contorneado proximal. Hay un cambio dramático, un cambio brusco de epitelio simple plano a un epitelio cúbico, simple, con bastantes microvellosidades por la función absortiva y por la función secretora que tiene ese tubo. Acá veíamos la zona de la mácula densa, una zona del túbulo distal, donde nosotros notamos que los núcleos se tienden a aglomerar. Y a eso le llamamos la zona de la mácula densa, y sabemos que la mácula densa pertenece al aparato yuxtaglomerular. Por lo tanto, al denominar esta zona, nosotros sabemos que esto correspondería a nuestro polo vascular, donde ingresa la arteriola aferente y egresa la arteriola eferente. Vemos otros tubos cortados que corresponden a túbulos contorneados proximales y distales. Bien, acá tenemos, jóvenes, el ovillo de capilares. Toda la estructura se denomina corpúsculo renal. El ovillo de capilares, envuelto por esta hoja como un globo, como un saco de epitelio simple plano, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Ahí tenemos el nacimiento del contorneado proximal. Está la zona del llamado polo urinario. Y acá tendríamos las arteriolas. Aferente, eferente, ahí tenemos la mácula densa en el túbulo distal. Y a toda la estructura que tenemos acá le llamamos aparato o complejo yuxtaglomerular. Esto sería la zona del polo vascular. Ahora imaginemos esta hoja, esta cápsula de Bowman, como este globo que ya hemos visto ya repetidamente. Lo vimos en las pleuras, ¿cierto? Cuando veíamos pulmón. Lo vimos también en pericardio, cuando veíamos este saco de hoja doble. Y acá pasa lo mismo. Fíjense cómo se vería si nosotros tomáramos este ovillo y como un puño lo colocáramos dentro de un globo. Se veríamos que hay una parte del globo que queda adherido totalmente al ovillo y hay una tapa que queda por fuera y entre ambos queda un espacio que es un espacio urinario y un espacio de Bowman o espacio urinífero. Ahí tenemos el epitelio simple plano, no se nota muy plano acá, pero es un epitelio bastante bajo. El ovillo de capilares, esas células que están viendo ahí encima, que están formando una especie de malla, de red, ellas se unen entre sí, son los denominados podocitos, y ellos son los que forman nuestra hoja visceral. Entonces la hoja parietal de la cápsula está formada por un epitelio simple plano, y la hoja visceral en realidad no es un epitelio tan clásico. Son células epiteliales modificadas que se denominan podocitos. Ya vamos a hablar de ello. Ahora, como este ovillo de capilares está muy enrollado, la sangre ingresa a través de la arteriola aferente, acá, ingresa con bastante presión. Por lo tanto, lo lógico sería pensar, si yo tengo un volumen de sangre importante en una arteriola con alta presión, cuando yo ingrese en los capilares, esos capilares van a tender a desenrollarse. Por lo tanto, la estructura de ovillo se me va a tender también a, de alguna manera, esparcirse, se me va a separar. Para que esto no ocurra, hay unas células que mantienen unidas las curvas que hace el capilar. Y a esas células les llamamos células mesangiales. También están formando parte de nuestro corpúsculo urinario.
o corpúsculo renal. Hay unas células que se ubican por fuera del ovillo y estarían permitiendo que la arteriola aferente y la arteriola eferente no se separaran también del túbulo distal. A esas células de sostén, de soporte, le llamamos células mesangiales extraglomerulares o también le llaman células lasis. Aquí estamos viendo solo el ovillo de capilares. Se retiró toda la hoja parietal y se retiraron también los podocitos de la hoja visceral. Estamos dejando el capilar desnudo. Estamos retirando todo lo demás. Arteriola aferente, el ovillo de capilares, y aquí pasa algo que a nosotros no nos encaja mucho en esa composición clásica del aparato cardiovascular. Arteriola, capilar, vénula. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero acá nosotros notamos que una arteriola se capilariza y se reconstituye de nuevo como arteriola. No es un tema de nombrar, es un tema histológico. La estructura de una vénula es diferente a la estructura de una arteriola. Por lo tanto, yo noto que la estructura del vaso de entrada y el de salida son exactamente iguales o muy parecidos. La pregunta es ¿por qué nosotros acá no tenemos una vénula de salida? ¿Qué pasaría o qué pasa en un capilar normalmente? ¿Qué esperamos nosotros que ocurra con la sangre que está en su interior? Que pierda oxígeno, ¿cierto? Retire CO2, entregue nutrientes y retire desechos. Y eso nos convierte en un vaso de tipo venoso. Y la sangre se convierte en sangre venosa. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Es un poco lo mismo que pasaría con el filtro de la piscina. Cuando ingresa agua al filtro, yo sé que la calidad de esa agua es menor que la que sale del filtro. Y aquí pasa un poco lo mismo. Yo no estoy perdiendo oxígeno, yo no estoy perdiendo nutrientes. Al contrario, estoy perdiendo elementos de desecho. Por lo tanto, la calidad de la sangre en el vaso de salida es superior al de entrada. Esa sangre no sería lo más conveniente enviarla a la circulación venosa, porque perderíamos todavía elementos que pueden ser de utilidad para el tubo. Entonces lo que hacemos es permitir que la arteriola se capilarice, se reconstituya luego como una arteriola, y esa arteriola la utilizamos para formar una red de capilares peritubulares. Y en ese minuto ya perdemos oxígeno, perdemos nutrientes, nos cargamos con este CO2 y con desechos, y luego nos transformamos definitivamente en una vénula. Pero enviar esta sangre directamente al lecho venoso sería una pérdida de elementos que todavía nos pueden servir para irrigar las zonas tubulares del membrana. Entonces, por ese motivo acá se forma lo que se conoce como un sistema porta arterial o una red admirable. ¿De acuerdo? Ahora le vamos a colocar encima toda esta capa de células especializadas que son las que forman la hoja visceral, los llamados podocitos. Se llaman podocitos porque son células que tienen prolongaciones. Los podólogos son especialistas, estudiosos de los pies. Podocito, célula con pies, células con prolongaciones. Entonces vamos a ver que estas células que tienen la zona del cuerpo, donde está contenido el núcleo, la mayor parte de los organelos, presenta unas largas prolongaciones que primero son más gruesas, pero emiten también unas prolongaciones laterales que se entrecruzan con las prolongaciones de otras células. Ellas abrazan, ellas están cubriendo este capilar. Yo, si retirara la hoja parietal, yo no podría ver directamente el capilar, porque el capilar estaría cubierto primero con una malla de podocitos. Si yo retirara los podocitos recién, podría tener esa visión. Pero lo que nosotros vemos es una envoltura de podocitos. Y por fuera de esto quedaría la hoja parietal, y entre la hoja visceral de podocitos y la hoja parietal, el espacio urinario para que el filtrado que sale de estos capilares y que cruza por entre los podocitos no se nos escape. Ahora, si pudiéramos ampliar con una imagen de microscopía electrónica, veríamos los capilares cortados y encima tenemos estos podocitos. Ellos se apoyan sobre estas proyecciones y cubren totalmente a los capilares. Los capilares a nivel renal son capilares fenestrados. ¿Ustedes se acuerdan? Fenestraciones son poros, pequeños poros que presentan estos vasos sanguíneos de paredes finas. Esos capilares acá van a favorecer una rápida filtración, pero el podocito se sitúa por encima de nuestro capilar, esos son eritrocitos, formando una cubierta apoyándose este podocito sobre sus prolongaciones. Por lo tanto,
si yo quiero permitir el paso de elementos desde la sangre hacia el espacio urinario, porque eso es el epitelio siempre plano, yo tengo que cruzar primero por el poro, luego tengo que pasar por entre las prolongaciones que colocan los podocitos. Por lo tanto, aquí tenemos una especie de segundo filtro. Es como que yo pensara, voy a tomar un colador y voy a filtrar agua con arena. Comienzo a colocar el agua con la arena en el colador y luego digo, hay elementos que se me pueden traspasar y coloco mis manos, ¿cierto?, para que el agua que está pasando desde el colador pase ahora por entre mis dedos. Los dedos no están fusionados, por lo tanto van a quedar pequeñas hendiduras, pequeños espacios por donde el agua se va a pasar, pero los elementos que son de mayor tamaño que el espacio que dejan mis dedos, ¿cierto?, van a quedar retenidos. Entonces tenemos un doble filtro, el que genera el capilar con sus poros y el que generan los espacios pequeños que dejan las células cuando se interdigitan entre sí. Ahora, estas células, ustedes se fijan, son bastante grandes, son células que tienen largas prolongaciones y esas prolongaciones, las más gruesas, se denominan pedicelos primarios y a partir de esas prolongaciones gruesas nacen las prolongaciones más finas que son los denominados pedicelos secundarios. Entonces nosotros veríamos que la hoja parietal es plana acá, pero luego se refleja, se devuelve adhiriéndose totalmente al capilar, pero con unas células epiteliales modificadas que son los llamados podocitos. ¿Sí? Esta es la imagen y esta es mucho más fácil de entender con este esquema. Ahí tenemos el cuerpo de este podocito, donde está el núcleo, la mayor parte de los organelos, las prolongaciones más gruesas que emiten esas prolongaciones más finas, se entrecruzan con las prolongaciones de otras células, por lo tanto el capilar queda totalmente cubierto. Ahora, el capilar tiene un endotelio, un epitelio siempre plano, que es un epitelio. Y el podocito también es un tipo de célula epitelial. Por lo tanto, ¿qué hacen los epitelios en la zona de apoyo con otro elemento? ¿Qué producen? Una lámina basal. Por lo tanto, acá va a pasar un poco lo mismo que vimos en el aparato respiratorio entre un neumocito y un capilar continuo. En pulmón, los capilares son de tipo continuo. Y hay dos láminas basales fusionadas. Las células se ubican de espalda con espalda. Tenemos nuestro podocito mirando hacia el espacio urinario y por detrás un capilar, ¿cierto?, que contiene a la sangre. Entonces la célula epitelial, el capilar, ahí tiene sus poros, ese trocito, ahí tiene espacio, el dato está con mucho brillo, pero en la casa lo van a ver mejor. Produce aquí una lámina basal que se fusiona con la lámina basal del podocito, y el podocito sigue siendo una célula epitelial. Y esos espacios van a ser los que van a permitir que un elemento cruce por este poro y luego pase por esas pequeñas ranuras que se denominan justamente ranuras de filtración. Ahora, nuestros capilares son fenestrados pero sin diafragma. No hay ningún tipo de membrana, por lo tanto, los elementos pasan fácilmente. Pero entre las prolongaciones sí existen ahí unos pequeños diafragmas membranosos que de alguna manera van a seleccionar los elementos que tengan o tamaño o carga adecuada. Incluso se habla de la forma, pero la forma sería lo menos importante. Que tengan carga eléctrica adecuada, tamaño adecuado, van a poder pasar esa barrera. Esto nos hace pensar, si este es el eritrocito, es absolutamente imposible que pase por esas pequeñas ranuras. Y si yo llegara a encontrar sangre de origen renal en la orina de origen renal, porque yo puedo tener sangre de origen en vejiga, en uréteres, en fin, o uretral, pero si yo encuentro sangre de origen renal en orina, eso ya me está diciendo que esto está absolutamente destruido. Es imposible que por tamaño un eritrocito logre atravesar. De hecho, el tamaño para los elementos deben ser hasta de un tamaño parecido al de la albúmina. La albúmina tiene un peso de 69.000 daltons, pero el paso es hasta 70.000 daltons. Uno dice entonces la albúmina puede pasar porque mide menos de 70.000 daltons. Lo que pasa es que la carga que hay acá, por efecto de glicosaminoglicanos, proteoglicanos, el mismo glicocálix que tienen estas células, genera todo un ambiente de carga negativa.
Y esa carga negativa repele a elementos que tengan carga negativa y favorece el paso de elementos que tengan carga positiva. La albúmina tiene carga negativa, por lo tanto, a pesar de tener un tamaño inferior al diámetro de estos espacios, no puede pasar por un fenómeno de carga. Cuando se altera la carga, cuando los diámetros se pierden, obviamente que podemos empezar a encontrar albúmina en orina. Por lo tanto, una albuminuria ya me está diciendo que hay una falla a nivel de toda esta estructura de filtración. El endotelio presenta estas fenestras, estos poros, fíjense que miden entre 70 y 90 nanómetros. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7 a 8 micrones, por tanto es imposible que pueda pasar libremente. La membrana basal, que tiene un espesor de entre 300 y 350 nanómetros, ¿cierto?, sería producida en conjunto tanto por el podocito como por el capilar, por el endotelio, y se puede evidenciar por las técnicas de Paz, porque los glicosaminoglicanos que están formando parte de los proteoglicanos que están en esta zona se podrían tener. Hay ranuras de filtración que tienen digamos, un diámetro, un poro rectangular en realidad, de 4 por 14 nanómetros. O sea, todavía me hace pensar que es imposible que pueda pasar una célula sanguínea por esos espacios. El glicocálix con estas cianoproteínas confieren una carga negativa, un ambiente negativo que desfavorece que todos los elementos negativos puedan atravesar por ahí. Por lo tanto, el tamaño es un elemento importante, la carga, la forma. Se dice que algunas proteínas muy irregulares no podrían atravesar, pero la verdad que sería definitivamente lo menos importante al momento de permitir el paso. Bien, aquí tenemos un podocito, este es otro podocito, ahí está el núcleo de uno, ahí está el núcleo de otro. Tenemos las prolongaciones sobre las cuales se apoya. Ustedes van a decir, pero ¿cómo hay unas prolongaciones ahí que están cortadas? Eso se debe al hecho de que por efecto del corte no estamos viendo la comunicación de esas prolongaciones con los cuerpos de la célula. Pero piensen que ellas como surgen en forma lateral, digamos, hacia el costado de la célula, entonces puede que yo no logre ver exactamente la comunicación, pero todas esas prolongaciones están conectadas con los cuerpos de los podocitos. Ahí tenemos el capilar. Si miráramos con más cuidado veríamos que hay pequeñas ranuras allí, pequeñas fenestras, y ahí tenemos los eritrocitos en el cuerpo. Ahí estamos viendo el diafragma entre las prolongaciones de los podocitos, pero nuestro capilar no tiene diafragma. Ahora, para evitar justamente que este ovillo pierda esa estructura de ovillo, de hecho glomérulo significa ovillo, algo que está enrollado, vamos a encontrar estas células mesangiales que van a unir a una curva que hace el capilar con otra curva. Imagínense ustedes una manguera de jardín que nosotros conectamos a una llave y damos al máximo el agua. Lo que esperamos es que la manguera se comience a desarrollar, ¿cierto? Para evitar eso, justamente tenemos estas células que van a mantener la forma, son células de soporte para el ovillo, y además ellas hacen una fagocitosis, ellas degradan esta matriz, esta lámina basal, con el fin de que pueda volver a ser secretada. Piensen ustedes que hay elementos que pueden quedar retenidos a mitad de camino, es decir, podrían perfectamente cruzar por aquí y quedar acá sin poder atravesar la ranura. Entonces, para evitar que la filtración se altere, imagínense ustedes que tenemos una máquina para café en grano. Entonces nosotros sabemos que el filtro hay que limpiarlo de tiempo en tiempo porque el material que se acumula en un minuto dado no nos va a permitir la filtración. Entonces lo que hacemos a través de estas células mesangiales es permitir que haya una fagocitosis de esta lámina basal doble y nuestras células la vuelven a producir. Y de esa manera se permite que haya un flujo normal y fluido. De hecho, el proceso de filtración es dependiente de la presión sanguínea. Si la presión sanguínea llegara a caer notoriamente, imaginemos que tenemos esta misma manguera de jardín. Vamos a hacer agujeritos en ella. Vamos a conectar la manguera y vamos a dejar el extremo abierto. Si comenzamos a dar el agua lentamente primero, un flujo bajo,